Presentamos el siguiente debate que será dirigido por nuestra directora, doña Pilar Cisneros. Adelante. Gracias, Marcelo. Como ya vimos, por primera vez en la historia del país, la Asamblea Legislativa revocó la reelección de un magistrado con 39 votos en contra. 38, perdón, sí. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones? Lo discutimos en vivo con el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, don Fabio Molina, y el diputado social cristiano, don Luis Fishman. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Diputado Molina, usted dijo esto ayer en declaraciones a Telenoticias, veámoslo. Es una macrovisión política que busca reivindicar a la Asamblea Legislativa frente a una sala constitucional que se ha excedido en sus competencias y facultades. 8 jefes de fracción dijimos el 1 de mayo que debe modificarse la ley de jurisdicción constitucional y disminuirle poderes a la sala. La pregunta, don Fabio, es: ¿se vale quitar un magistrado para darle una lección a la Corte? Nos preguntamos, ¿así se respeta la independencia del Poder Judicial? Esta es la Constitución Política de Costa Rica. Este es el marco jurídico que todos debemos respetar. Aquí no ha habido nada más allá que cumplir con la Constitución Política. En un Estado democrático, las reglas están previamente establecidas y dice nuestra Constitución que la elección de un magistrado es potestad de la Asamblea Legislativa y la no reelección o reelección al final del periodo de 8 años. No, eso queda clarísimo. Lo que pasa es que usted dijo que eso era para darle una lección a la Sala Cuarta, que se había excedido en sus competencias. Ubicándonos en el marco jurídico, tenemos que decir que ayer lo que se dio fue un cumplimiento de la Constitución. Estamos en tiempo, estamos en el procedimiento adecuado, es constatable y demostrable. Cuando se dio la votación, concurrimos el 75% de los diputados presentes de 6 partidos políticos. ¿Por qué? Y aquí expreso mi decisión, no la de los otros 37, porque mi voto fue a favor de la no reelección, porque la Sala Constitucional se ha excedido en sus competencias, ha tomado como propias competencias de la Asamblea Legislativa y dificulta la gobernabilidad del país. Se han presentado iniciativas constitucionales de reforma de don Luis y otros diputados, modificaciones legales para, reformando la ley de la jurisdicción constitucional, le limitemos esas competencias, y desde el 1 de mayo habíamos anunciado, y ahí está en actas legislativas, que íbamos en la dirección sana del cambio para restablecer un justo equilibrio de poderes. Gracias, don Fabio. O sea, reelección justa, a tiempo, constitucional. Usted dice que fue más bien un ajusticiamiento, don Luis. ¿Qué pasó? Bueno, primero, cuando uno habla de la Constitución, sería importante analizar cuál fue el espíritu de la constituyente. Es decir, aquí no es simplemente porque cada 8 años hay que reelegir, simplemente no se reelige. Aquí lo que se buscó en la constituyente era la continuidad, la excelencia. Cuando un magistrado, y por eso se establece en el artículo 158, que esto fue completamente a destiempo y eso podemos analizarlo después, no cumple con sus funciones, cuando un magistrado se ha desviado, ese es el sentido del constituyente. El sentido del constituyente es la potestad que pueda tener el Parlamento para que de una manera seria, de una manera responsable, determinar si la persona que fue electa ha cumplido éticamente, ha sacado la tarea. No es simplemente para hacer un cobro por sus posiciones y por sus decisiones jurídicas. Y eso fue lo que sucedió el día de ayer. Aquí, si uno analiza, es decir, cuáles las razones cuando va a una comisión de nombramientos y los 3 diputados del Partido de Liberación Nacional apoyan la reelección, ¿por qué no se dice absolutamente nada en la comisión? Que duran 50 minutos
en la comparecencia de don Fernando, me parece que lo que se hizo fue un linchamiento, producto de sus posiciones rectilíneas, de su libertad de pensamiento, de que es un hombre completamente libre. Y otros grupos tenían algunas facturas también pendientes y las cobraron. Cobronazo, La Constitución, linchamiento, don Fabio. sí, termino nada más. Sí. La Constitución, lo que dice don Fabio es cierto, es una potestad, y así lo dijo don Así Fernando, lo dijo el don licenciado Fernando. Cruz en la entrevista Así con como Ignacio. ponen, quitan. Pero uno no puede ser tan irresponsable de quitar a alguien que es ejemplo de rectitud, que es ejemplo de estudio, que es ejemplo de prudencia, que es ejemplo de mesura. Es decir, aquí sacrificaron al mejor magistrado de la Sala Cuarta. Termino en esta parte diciendo que yo sí creo que hay que reformar la ley de jurisdicción constitucional, y hay un proyecto mío desde hace 2 años, pero la reforma no pasa por descabezar a uno de, si no el mejor, a uno de los mejores magistrados de la sala. Don Fabio, don Luis ha utilizado adjetivos muy fuertes, un cobronazo, un linchamiento, un acto de irresponsabilidad, un descabezar a la Sala Cuarta. ¿Qué dice usted? Todo eso cae frente a la Constitución y las leyes. El proceder no es como se interpreta, de fiscalizar, investigar o tomar una decisión contra una persona. La Pero norma porque, constitucional ¿qué descubrieron ustedes, va don Fabio? más arriba de No, eso. porque eso no ha trascendido y me interesaría mucho que usted nos lo dijera aquí en vivo. O sea, hasta el momento ninguno de los diputados que votó en contra de la reelección del magistrado Cruz ha dicho, vea, él falló en esto, él cometió un error en esto, él hizo mal este trabajo y por eso decidimos que no continuara. ¿Usted no los puede decir, don Fabio? En esa ¿Qué fue lo misma- que hizo mal? En esa misma línea he estado. No hemos personalizado el caso, no hemos señalado debilidades de don Fernando, ni de ningunos otros magistrados, que todos son muy honorables y muy competentes. Pero- Aquí vamos por un cambio del sistema. La Sala Constitucional se ha excedido. Por eso se entonces, ha el judi- castigo fue contra la Corte, no contra Fernando Cruz. La llamada de atención es a la Sala Cuarta para decirle, zapatero, a tus zapatos. Se han excedido en las competencias, hay intromisión incluso en el trámite legislativo, han debilitado el poder de legislar de los diputados, y lo que estamos diciéndole ahora es que queremos una sala constitucional que, como lo expresó Fernando Bolio cuando se creó la sala, es un control constitucional y no una sala excedida en potestades políticas. Ahora, don Fabio, sí. No, nada más quería decir una cosa, don Luis, que justamente yo me tomé el trabajo de pedir el acta, que aquí la tengo en mis manos, el acta cuando hace poco la Comisión de Nombramiento de la Asamblea Legislativa entrevista a don Fernando Cruz. Y resulta que ese día participaron 6 diputados y 5 de los 6 recomendaron que reeligieran al licenciado Cruz. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió de ese día a ayer? El pronunciamiento de la comisión no es vinculante. Lo tenemos clarísimo, pero para cambió nada. mucho, cambiaron mucho las La cosas. potestad le corresponde al plenario legislativo, y de 40 o 41 diputados presentes, un 75% tomamos la decisión de no reelección, y eso procede en un sistema democrático, porque si el 75% no es democrático y no es mayoría, ¿qué país queremos? ¿Qué dice usted, don Luis? Para darle la oportunidad a don Luis, que quería replicar algo, don Luis. No, me parece que las mayorías, Dios guarde, puedan ser irracionales. Es decir, no es que porque tenemos la mayoría podemos hacer lo que nos da la gana. El tema de los excesos de la sala, si la manera de arreglarlo es a través de una ley de jurisdicción constitucional que tiene más de 2 años y que le consta a don Fabio que he insistido con la presidenta, que he insistido con don Carlos Ricardo Benavides, que he insistido con él, que he insistido con don Luis Gerardo Villanueva para poner coto a esas situaciones que plantea don Fabio, que yo comparto. Hay que articular bien el funcionamiento de la sala, pero justificar que por esa situación
había que mandar una señal cuando lo que están ejerciendo, lo que la ley y la jurisprudencia lo faculta, partiendo y quitando a don Fernando Cruz. Eso es un gravísimo error. Hay que reformar la ley de jurisdicción constitucional y revisar la excelencia o no de los que la componen. Es decir, aquí yo le puedo decir a usted, doña Pilar, con toda claridad, que hay votos de don Fernando Cruz, como los del TLC, como el caso de Cruzitas, algunas situaciones que se han venido planteando, donde ha sido un hombre completamente independiente, que no ha sucumbido a las presiones políticas, y ese es el cobro que se le ha hecho. Y por eso esta lucha la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Por eso, en una entrevista que hizo el magistrado Cruz ayer con Ignacio Santos, él dijo que él creía que no le estaban cobrando esos votos polémicos, pero son votos muy fuertes, don Luis, como usted decía, el TLC, Cruzitas, el viaje a China de los mismos magistrados, que él se opuso muy fuertemente, un habeas corpus en contra de Rafael Ángel Calderón. ¿Usted cree lo mismo? ¿Usted cree que no le cobraron nada o sí le cobraron? No le quepa duda, doña Pilar, que le pasaron la factura por su valentía. De eso no tenga duda, ¿verdad? Porque cuando un hombre es valiente y es consistente en una línea, jamás se le puede castigar. Si se le puede castigar a un magistrado que en unos momentos funciona así y en otros momentos funciona de otra manera, dependiendo de quién se trate. Fernando Cruz ha sido un hombre que ha tenido 40 años de trayectoria en el Poder Judicial, intachable, inmaculado. Si querían hacer eso que dice don Fabio, de darle un golpe de timón a la sala, se hace reformando la ley, no cortándole la cabeza a la lid de la justicia en este país. Don Fabio, ¿cuál es el tipo de magistrados que quieren ustedes? ¿Los obedientes? Lo primero que tengo que decir es que se pueden cuestionar las decisiones de la mayoría, pero son los que sustentan la democracia. Lo otro sería la irracionalidad de las minorías. Pero por eso, usted lo que no me contestó, don Fabio, que me interesaría que me contestara es eso. ¿Qué le cobran a Fernando Cruz? O sea, ¿por qué rodó la cabeza de Fernando Cruz? ¿Es algo específico contra él? ¿Alguna información que tal vez los diputados recibieron entre el 8 de octubre, que fue la reunión de la comisión, y ayer? Porque me parece que el país merece saberlo, debería saberlo. Lo que debe saber el país, y por eso hemos dado profundas explicaciones, es que no es una valoración del magistrado que se le concluyó su periodo. No hay magistrados vitalicios. Es un asunto de institucionalidad. Por eso no hay nada contra Fernando Cruz. De reacomodo del Estado de una manera en que funcionen pesos y contrapesos. Que la Asamblea Legislativa recupere sus facultades. Si usted me pregunta, como lo ha hecho, si hay algo contra Fernando Cruz, la respuesta es no, ni contra ningún otro magistrado. Doña Pilar, es que don Fabio ha dicho algo que a mí me preocupa, es decir, las mayorías no pueden ser irracionales, si las mayorías tienen que tener responsabilidad. Eso sería como justificar que Hitler llegó a Alemania al poder electo democráticamente y había que respetar, porque fue una elección democrática. No, eso fue un error, es decir, las cosas tienen que hacerse de manera responsable, de manera justificada, ¿no? En ese sentido, yo creo que se cometió un gravísimo error el día de ayer, una profunda injusticia, y que todavía pueden enmendarlo, ¿verdad? Porque lo que se está produciendo aquí es un gravísimo daño a la judicatura, a la certeza jurídica que deben tener las disposiciones en Costa Rica, cuando ha habido un hombre tan consistente como Fernando Cruz. ¿Me permite, doña Pilar? Sí, don Fabio. Don Luis se está poniendo por encima de la Constitución. Su autoestima, que merece tenerla muy alta como la tiene, y yo se la reconozco, no le da para ponerse encima de la Constitución ni encima de las mayorías. Se hizo lo correcto, los magistrados no son vitalicios, tenemos críticas a la Sala Constitucional, han estado en zona de confort, se han excedido en sus facultades, se han convertido en un Senado por encima de todos los poderes del Estado, en un suprapoder, y ya es hora de que todo lo que ha sucedido durante años, de críticas de la prensa a la sala, de críticas del sector académico, de los sectores políticos, tengamos ya la consistencia de dar ese golpe de timón. Dos preguntas con respecto a eso. Entonces, ¿el resto de los magistrados que están en la fila ahora para reelegirse también serán vetados o serán quitados de su puesto?
Es uno. Y lo segundo es, ¿qué tipo de magistrados cree usted que deberían estar ahí en la sala cuarta? Mi discurso del 1 de mayo, si está en actas, hablaba de cambios en la sala constitucional. En la ley. He sido consistente, mi discurso. ¿En la ley o en la gente? Mi discurso, el de don Luis. Y he sido consistente. ¿Qué tipo de magistrados debemos tener? El que vaya a luchar primero que todo por el principio de justicia pronta y cumplida. Hay mora judicial, hay lentitud en las resoluciones, hay expedientes archivados. Estamos haciendo el estudio y afinándolo de cuáles son los magistrados. Ahora, ¿ustedes le han reclamado eso a don Luis Paulino Mora, el presidente de la Corte? ¿Él está enterado de esa inconformidad de ustedes y le han pedido que haga cambios específicos para que las cosas funcionen mejor en la sala? Hacerlo es caer en un exceso de parte del Poder Ejecutivo, caer o en un tráfico de influencias que no corresponde o en un exceso en el control político. La Constitución lo que nos dice a nosotros es, ustedes nombran y ustedes reeligen o no, pero no nos permite interferir en el actuar interno, pero deben servir los nombramientos y las reelecciones para someter a discusión estos grandes temas y poner a discusión los temas de la justicia que no están funcionando. Por supuesto que no voy a hacer referencia a lo que decía don Fabio, que estoy sobre la Constitución, él sabe cuál es mi pensamiento sobre eso. Aquí hay un tema del artículo 158 de la Constitución Política. Don Fernando Cruz fue electo el 14 de octubre del 2004. Los 8 años se vencieron el 14 de octubre del 2012. La elección que se hizo fue absoluta y totalmente extemporánea. Es por eso que si no hoy, mañana, estoy planteando un recurso de amparo porque a don Fernando Cruz no se le permitió seguir ejerciendo y un recurso de inconstitucionalidad porque la Asamblea Legislativa fue más allá de sus facultades para conociendo extemporáneamente una situación que ya no podía conocer. En cualquier circunstancia, y aquí no hay que confundir el 158 con el 163, son dos situaciones completamente diferentes. El 158, y si uno va a las actas de la Constituyente, está muy claramente determinado. Si al terminar los 8 años de ejercicio no ha habido una manifestación en contrario de la Asamblea Legislativa, el señor magistrado, sea el que sea, está reelecto. Aquí no solo hicimos una injusticia, sino que cometimos una inconstitucionalidad, por lo menos los 38 diputados que así votaron. Don Luis, otros expertos nos han dicho lo mismo. Don Luis está desinformado. Aquí tiene un documento oficial, aquí se los voy a dejar de la Corte, de que todavía estamos en tiempo, incluso déjeme, pásaselo a mí. Son 17 documentos de resoluciones de la Asamblea Legislativa, de Corte Plena, de Sala Constitucional, que nos llegan a la conclusión de que incluso si ayer no lo hubiéramos definido y lo hacíamos hoy, estamos en tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Y esto precisa lo que debemos de desentrabar. Cuando una decisión se toma por leguleyadas, hay que ir a llevarlos a un recurso ulterior. Ahora resulta que quieren llevar el tema del magistrado, que 38, el 75% de los diputados presentes dijimos que no, a un recurso a la sala. Dios mío, eso sí es tomar la Constitución y pulverizarla. O sea que los magistrados son los que van a decir, como la Asamblea me quita, yo me quedo. Eso es inadmisible. Bueno, yo orgullosamente presentaré este recurso, si no hoy, el día de mañana. Estas notas que me plantea don Fabio y que dice que estoy desinformado, no tienen que ver absolutamente nada con el texto del 158 y con el contenido de las actas de la Constituyente. El 158 es muy claro, un magistrado se nombra por 8 años. Los 8 años de don Fernando Cruz, y creo que don Fabio tiene una confusión con el artículo 163, que es cuando hay una reposición
o alguien se pensiona o alguien fallece. No, el 158 tiene otra aplicación absolutamente diferente, que es simplemente la no manifestación dentro del plazo del vencimiento de la Asamblea Legislativa da por un hecho que el señor magistrado está reelecto por otros 8 años. Y eso, y termino nada más, doña Pilar, no es que los mismos magistrados van a resolver, obviamente que tendrán que resolver otros magistrados suplentes, ¿verdad? Y creo que eso es un derecho que ni don Fabio ni nadie me puede quitar a mí, porque usted que habla tanto de la Constitución, don Fabio, yo tengo derecho de acudir mediante un recurso a la sala a decir que ayer se extralimitó la Asamblea Legislativa. Ahora, y don Fabio, ¿cuándo se empezó a gestar esto? ¿La presidenta, por ejemplo, estaba informada de esto? ¿Cómo se negociaron, digamos, los votos? O sea, ¿cómo tenían la certeza de que tenían esos 38 votos? ¿Cómo fue eso? Es interesante estos temas donde hay toda una nube peyorativa o negativa contra la Asamblea. Como la Asamblea toma una decisión y no nos gusta, entonces vamos a la sala a recurrirla. Como la Asamblea toma sus facultades para impulsar un cambio, un golpe de timón, le dieron órdenes de afuera. Es una decisión estrictamente interna. Yo no estoy diciendo eso, nada más le estoy preguntando. Interna, por eso, nada más le estoy preguntando cómo fue que se gestionó. Ayer, todavía a las 11 de la mañana, no se habían tomado esta decisión. A las 11 de la mañana, los que estábamos más en la línea de la renovación, de la modernización de la sala, de ubicarle sus competencias, todavía éramos apenas unos 30. Y fue después de la tarde, de las 2 de la tarde, que empezamos a coincidir y llegamos al plenario a las 3 con 36 votos en esa línea. Y le digo una cosa, don Luis, que ha tenido sus argumentaciones, dichosamente en la fracción de don Luis, y quien quita un quite, yo digo que el único que votó con don Luis fue él. En la fracción mía, los 24 votamos en esa línea. Esto demuestra la consistencia, la visión y la fuerza de las fracciones. Doña Pilar, al final, como lo dijo don Fernando Cruz, estas son las reglas del juego político, se me destituyó en buena lid, y si él lo acepta, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? Primero, ya para terminar, porque en 30 segundos su... que es, absolutamente cierto, en mi fracción, el único voto a favor de la reelección de don Fernando Cruz es mío, y me siento orgulloso. Punto 1. ¿El resto de la fracción recibió una orden de alguien? Probablemente parte de la fracción. Otros, habrán otras motivaciones, pero respeto cada quien, y estaba absolutamente por la libre. Pero lo que dice don Fabio no es tan cierto. Esta fracción parlamentaria de Liberación Nacional es absolutamente obediente. Es tan obediente que imagínense que no hemos electo el subcontralor porque estamos esperando un nombre, y es público y lo saben todos los diputados, que 5 minutos antes van a llamar de zapote para decir cuál es el candidato. Entonces aquí no seamos ingenuos costarricenses de que esto no es un tema que manejaron ahí. ¿Y a quién obedece la fracción de Liberación, don Luis? En este caso, ¿a quién obedece? Al Poder Ejecutivo, 100%. O sea, ¿fue una decisión de la presidenta, don Fabio? El Poder Ejecutivo, la presidenta está en España, yo no sé si tuvo que ver en esto, pero hay una vinculación estrechísima entre el Poder Ejecutivo y la fracción parlamentaria. Tan es así que este caso de la elección del subcontralor, si no hemos podido sentarnos, y don Fabio le consta, y dirá si es cierto o no, para ver cuál es el nombre, porque él tampoco lo sabe. Don Fabio, entonces usted, ya para terminar, ¿se siente tranquilo con la decisión? Contesto primero 2 preguntas. El que nos crean tan faltos de ideas, con poca consistencia intelectual, y de pronto, en el tema de democracia, que es construir mayorías, estamos teniendo éxito, pues que nos sigan creyendo así de débiles. Eso es una ventaja a nuestro favor. Don Fernando Cruz entonces tuvo que pagar el precio, don Fabio, de la molestia, digamos, de la molestia de la Asamblea hacia la actitud y el comportamiento de la sala. 2 contradicciones. Todo lo que habla el PAC y todo lo que ha dicho don Luis Fishman cuando se dio el caso de la reelección del magistrado ya estamos fuera de tiempo, así que Ginesta Lobo,
actuaron en una línea de linchamiento contra el magistrado Ginesta Lobo, los que hoy con otros argumentos defienden el caso de don Fernando. Es un simple juego democrático donde una mayoría le dijo a don Fernando: usted cumplió con los 8 años y vendrá otra persona a sustituirlo. Eso sucede en las empresas, en el fútbol y también en la política, don Luis. No, yo creo que esto va más allá que la política. Muy bien, seguiremos con este caso, definitivamente un tema muy polémico, y vamos a ver qué sucede más en la Asamblea Legislativa. Gracias a don Fabio, a don Luis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.